Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 41. Ojo izquierdo y ojo derecho. El agente Coulson rápidamente rastreó el origen de los rumores hasta un taxista de piel oscura. Al principio, el conductor intentó resistirse a la investigación, pero pronto balbuceó una confesión. Basándose en su descripción de Solomon, Coulson lo relacionó fácilmente con el pozo de lava en la carretera cerca de Salem y los frecuentes incendios en el pueblo de Colleen. Sí, estaba claro: la organización criminal que reunía a los inhumanos había reanudado sus actividades. Y el inhumano al que habían enviado era el joven de Salem con poderes de calor. Todas las pistas apuntaban ahora a Solomon Damonet. Desafortunadamente, el agente Coulson no permaneció mucho tiempo en Colleen. Tuvo que informar a sus superiores, ya que había surgido algo más urgente. O mejor dicho, algo más importante para el gobierno estadounidense: la desaparición del famoso capitalista Tony Stark. En comparación con la organización que traficaba con jóvenes inhumanos, la desaparición de un capitalista era una prioridad mayor para Estados Unidos, y él tuvo que centrar su atención en Tony Stark. Mientras tanto, Solomon, que una vez más había escapado por poco de Coulson, estaba encerrado en una habitación del cuartel general de Camartag jugando a videojuegos. Planeaba descansar unos días antes de partir hacia Europa para continuar su búsqueda del Darkhold. Sin embargo, la hechicera suprema le había dicho que tenía un conocido en Europa que podía ayudar. Esta persona se encargaba de algunas de las responsabilidades de Camartag relacionadas con las criaturas extradimensionales en Europa. Pero este individuo no era muy conocido en Camartag porque el hechicero supremo había borrado deliberadamente su paradero del sistema de defensa planetaria. La razón por la que hizo esto fue la naturaleza singular de esa persona. Era un brujo demoníaco que controlaba demonios y cazaba ángeles para alimentarlos. Si algunos de los hechiceros más tradicionales de Camartag supieran esto, probablemente pedirían su destrucción. Pero en opinión del hechicero supremo, tanto los ángeles como los demonios eran seres extradimensionales, y sin importar cuál de estos invasores muriera, Camartag saldría victorioso. ¿Pero acaso los ángeles no son mensajeros de Dios? ¿Sigue queriendo el cielo interferir en la tierra? Salomón no pudo evitar preguntarse sobre sus propios orígenes. Según el hechicero supremo, el fenómeno celestial de su nacimiento fue idéntico a la llegada de un niño divino. ¿Podría su aparición aquí ser también obra del cielo? Ante las dudas de Salomón, el hechicero supremo explicó pacientemente. Los ángeles no son solo mensajeros de Dios, Salomón. Son simplemente seres del plano de energía positiva. No están al servicio exclusivo de ninguna deidad. Después de nacer, buscan seres poderosos del plano de energía positiva a quienes servir, a quienes ustedes llaman dioses, incluyendo al mismo Dios. Los ángeles descritos en la Biblia son simplemente seres del plano de energía positiva que sirven a Dios. Pero el cielo y yo tenemos un acuerdo: mientras yo exista, el cielo no puede interferir en la tierra. En cuanto a los ángeles que invaden la tierra, sirven a un Dios diferente. La razón por la que los ángeles de Dios no invaden la tierra, mientras que los ángeles de este otro Dios sí lo hacen, es muy sencilla. Ese Dios ha caído en un profundo letargo, y no hay nadie que pueda firmar un acuerdo conmigo en nombre a ese Dios. Este Dios durmiente se llama Jubileo, un nombre impronunciable para las lenguas humanas, por lo que nos referimos a él de esta manera. Nació de la muerte de un dios llamado Aesir, el dios del caos. Cuando Aesir, el dios del caos, se hizo añicos poco después del nacimiento de la humanidad, parte de su cuerpo voló al plano de energía positiva, convirtiéndose en Jubileus y muchos ángeles. Otra parte de su cuerpo cayó al abismo, creando un señor demonio y engendrando innumerables demonios. En consecuencia, los ángeles que sirven a Jubileo intentan constantemente recuperar esa otra parte del poder de los Sir para despertar al durmiente Jubileo. Creen que, al recuperar este poder, Jubileo despertará y creará un mundo nuevo. Aunque, por supuesto, eso no son más que delirios de grandeza. Los fanáticos siempre piensan así. Puedes escuchar, pero el Dios eterno y grande jamás permitiría tal cosa. En cuanto a por qué invaden la tierra en lugar de ir directamente al abismo para apoderarse del poder, es porque las partes más importantes del poder de los Aesir cayeron en el reino humano. Una parte de este poder, llamada el ojo izquierdo, terminó en manos de un brujo demoníaco, quien obtuvo la capacidad de controlar demonios y es el objetivo de esos ángeles.
La otra parte, llamada el ojo derecho, se convirtió en el poder de Jubileus. Según el anciano, aquellos que poseen el ojo izquierdo se llaman brujas de las sombras, mientras que aquellos que tienen el ojo derecho son conocidos como sabios de la luz. Antes de la aparición del hechicero supremo, estos dos grupos se autodenominaban observadores de la historia, encargados de mantener el equilibrio y vigilar el mundo. Pero el equilibrio se rompió hace 500 años cuando las brujas del ojo izquierdo se aliaron con demonios para cazar ángeles, y los sabios del ojo derecho se aliaron con ángeles para cazar demonios. Libraron una guerra sin fin entre sí. Su batalla final fue tan feroz que duró casi un siglo, terminando finalmente con la desaparición de la bruja que poseía el ojo izquierdo. Sin embargo, a pesar de sus 500 años de ausencia, cuando la bruja reapareció, se mantuvo firme en su misión, al igual que los sabios. Aunque los ángeles o demonios que se infiltraban en la tierra no fueran creados por los Aesir, seguían estando dentro de su territorio de caza, por lo que el hechicero supremo les permitió continuar. Según su descripción, la organización que sirve a Jubileus se llama Orden Lumen, con sede en la ciudad de Vigrid, en la frontera europea. Esa ciudad está controlada por un conglomerado llamado Isabel, cuyo presidente, Balder, es el sabio Lumen que posee el poder del ojo derecho. El hechicero supremo simplemente tiene que mantener su equilibrio, impedir que Jubileus despierte, evitar que el señor demonio sea invocado a la tierra o impedir que Aesir reviva, y la bruja y el sabio continuarán su eterno conflicto, ayudando a Camartaj a librar a la tierra de demonios y ángeles invasores. Tenerlos cerca reduce considerablemente la carga de trabajo de Camartaj. Pero ahora, el poder del sabio Lumen se fortalece. Para mantener el equilibrio y debilitar al bando contrario, el hechicero supremo ha apoyado deliberadamente a la bruja que posee el ojo izquierdo, proporcionándole información sobre el paradero de los ángeles. ¿Pero qué pasaría si la situación se descontrola? Preguntó Salomón con curiosidad. El hechicero supremo señaló el ojo de Agamotto que estaba sobre la mesa. Si no funciona a la primera, inténtalo de nuevo. Al final, algo funcionará. En cuanto al origen del dios del caos Aesir, ni el hechicero supremo ni Visanti tenían la respuesta. En la antigüedad, la tierra fue infestada de toda clase de demonios, y los pocos registros que han sobrevivido son, en el mejor de los casos, vagos. Los libros de la Orden Lumen son aún menos fiables, pues rebosan de alabanzas y devoción irracionales. Las dudas de Salomón sobre sí mismo no sorprendieron al hechicero supremo. Eres humano, Salomón. Sin duda alguna, eres humano. Declaró firmemente el hechicero supremo, no importa de dónde vengas, esa es la verdad. En cuanto a los estigmas, sospecho que están relacionados con el legendario libro del ángel Raziel, que se dice que contiene 1500 piezas de conocimiento arcano. El otro tipo de magia que has estado aprendiendo probablemente se origina en este. Por supuesto, no se refería a la versión traducida del libro de Enoch que se encuentra en la biblioteca de Camartaj, sino al manuscrito arcano original conocido como el libro de los ángeles de Raziel. En cuanto al árbol de la vida cabalístico con el que Salomón soñó mientras estaba inconsciente, bien podría ser parte del libro de los ángeles de Raziel, pero sus secretos eran algo que Salomón debía explorar por sí mismo. Después de descansar unos días, Salomón estaba listo para partir hacia Europa en busca de la bruja bayoneta. Capítulo 42. Las puertas del infierno. Tras pasar casi una semana jugando repetidamente a Assassin's Creed, Salomón reanudó su viaje. Sin embargo, antes de continuar, necesitaba visitar a alguien, o mejor dicho, algo, que no fuera humano. Allí, tal vez pudiera encontrar a la bruja bayoneta. Para ello, Salomón tuvo que llevar la insignia de Camartaj para evitar ser visto como un invitado no deseado. Ya he seguido las reglas del hechicero supremo. Gruñó el corpulento hombre negro tras la barra, limpiando un vaso sin levantar la vista. Su disgusto era evidente en su rostro, y los tatuajes negros que cubrían su cabeza calva lo hacían parecer aún más intimidante. Dejó el vaso y añadió, no he invocado demonios ni ángeles, e incluso he matado a unos cuantos. ¿Acaso no es suficiente? Un momento. ¿Un niño? Este era el bar Las Puertas del Infierno, y el dueño era el hombre negro corpulento que estaba detrás de la barra. A simple vista, parecía simplemente intimidante, pero en realidad, había sido un ángel, ahora caído a un plano inferior. Cuando el hechicero supremo se lo mencionó por primera vez a Salomón, este no se sorprendió. No era raro que seres de planos superiores cayeran a planos inferiores, y los ángeles caídos solían convertirse en súcubos. Sin embargo, el hechicero supremo había dicho que este ángel caído se llamaba Rodin y era varón.
Esto sorprendió un poco a Salomón, ya que los ángeles con género confirmado solían ser de alto rango, y en la memoria de Salomón, solo había un ángel caído de alto rango, Zariel, el destructor. Salomón desconocía cómo era el infierno en este mundo, pero, por lo general, cuando un ángel de alto rango caía, se convertía en un temible señor demonio. Sin embargo, Salomón estaba equivocado. Rodin no se había convertido en un señor demonio. En cambio, se había transformado en un demonio. Rodin era un excelente artesano, pero como ni el plano superior ni el inferior podían acogerlo, tuvo que vivir entre los humanos. Tras aceptar acatar las normas del hechicero supremo y prometer no interferir en los asuntos de la tierra, este le permitió quedarse. Hoy en día, Rodin era el proveedor de equipo de Kamartaj, y muchas piezas estándar, incluidas las botas que usaba Solomon, eran obra suya. El bar Puertas del Infierno solía aparecer en varios marginales, donde se ganaba la vida vendiendo bebidas y comida. Siguiendo las pistas del hechicero supremo, Salomón encontró el bar. Al entrar, tal vez debido a la magia que poseía, el mecanismo de detección del bar se activó y el modesto y destartalado local se transformó en un reino de otro mundo con papel tapiz de color púrpura oscuro. Los clientes que habían estado bebiendo y comiendo desaparecieron. Sin darse cuenta, Salomón había entrado en el semiplano de Rodin. ¿Qué haces aquí? No servimos alcohol a menores. ¿Leche? ¿O agua caliente? Preguntó Rodin con sorna, mientras apagaba su puro y dejaba un vaso de leche caliente en la barra. Creo que puedes llegar a la barra. Ahora dime, ¿qué quiere el hechicero supremo? El hechicero supremo no necesita nada de ti. Yo sí. Salomón se subió al taburete. Sus pies colgaban incómodamente, pero lo soportaba. Tomó la leche tibia y bebió un sorbo. Estaba dulce. Tras terminar la leche, Salomón eructó con olor a leche y dijo: La hechicera suprema me envió a buscar algo. Mencionó que alguien que frecuenta este lugar podría ayudar. ¿Buscas algo? ¿Necesitas información?, respondió Rodin, colocando otro vaso de leche tibia frente a Solomon. Siguió limpiando el vaso y exclamó: Enzo, alguien te busca. ¿Eh? Un hombre corpulento con gabardina clara, sombrero negro de ala ancha y gafas de sol salió de detrás de un sofá. ¿Alguien me busca? Apaga el puro. Tenemos aquí a un menor, dijo Rodin sin levantar la vista. Este pequeño hechicero de Kamartaj busca algo. ¿Quién sabe por qué el hechicero supremo envió a un niño a hacer este trabajo? Pero estoy buscando a Bayonetta, dijo Solomon, rechazando el segundo vaso de leche. Ya no podía beber más. Rodin alzó la vista bruscamente, escrutando a Salomón. Su mirada se detuvo en las manos de Salomón antes de que pareciera darse cuenta de algo. Así que eres tú. ¿Me conoces? ¿Pero esta es nuestra primera reunión?, preguntó Salomón, confundido. Todo el mundo mágico recuerda tu nacimiento, muchacho. Eres mucho más famoso de lo que crees, dijo Rodin, dejando un vaso de cola helada en la barra. Era imposible no ver ese rayo de luz celestial, a menos que estuvieras ciego. Luego, el hechicero supremo te acogió, algo que es de dominio público en la comunidad mágica. ¿Cómo te llamas? Salomón. Como esperaba. Conocía tu nombre por tus estigmas, asintió Rodin, con un tono sorprendentemente amable, probablemente debido a la edad de Solomon. Pero no creo que sea el momento de que asaltes el cielo y recuperes el alma de tu madre. Bayonetta no puede ayudarte a entrar en el cielo. Eso es algo que tendrás que hacer por tu cuenta. Nunca he conocido a mi madre, dijo Solomon, inexpresivo. Pero si tuviera la oportunidad, lo haría. Solo que no ahora. No soy tan tonto. Busco a Bayonetta para otra cosa. ¿Para qué? Intervino Enzo, con el puro ya apagado. Cuando se trata de encontrar cosas, soy mejor que Bayonetta. Lo único que sabe hacer es pelear. Solomon miró a Enzo, luego a Rodin, dudando sin mencionar el Darkhold. Sin embargo, supuso que este tipo de asuntos no eran ningún secreto para seres con una vida eterna, así que compartió lo que sabía. Explicó lo del libro de alquimia escrito por Pablo de Tarento, un fraile franciscano y erudito. Necesitaba saber dónde lo había escrito, pues solo conociendo su paradero podría descubrir el origen del conocimiento del Darkhold. El hechicero supremo te encomendó la tarea de encontrar ese libro, dijo Rodin. Ese libro lleva perdido siglos. Dudo que Enzo pudiera encontrarlo. ¿Estás seguro de que esta es tu misión? Tal vez la hechicera suprema no quería que me quedara encerrada en mi habitación, preocupada de que pudiera asfixiarme, así que me mandó afuera. O quizás quiere que gane experiencia, aunque me parece un poco pronto, dijo Solomon.
Es cierto, asintió Rodin. Todavía te falta experiencia. Por ejemplo, acabas de darle a Enzo información que desconocía. No me subestimes. Tengo información que ni siquiera tú conoces. Enzo agitó el puño con indignación, aunque no se atrevió a enfrentarse directamente a Rodin. Su gesto era más una protesta que una amenaza. Volviéndose hacia Solomon, Enzo suavizó su tono. Creo que podríamos hablar de negocios. Pero no aquí. La comida es pésima. Podrías venir a mi casa. Mis hijos, Ed y Edna, estarían encantados de conocerte. La cocina de mi esposa es mucho mejor que la de Rodin. De repente, la puerta del bar se abrió de golpe y una figura alta y esbelta apareció en el umbral. Unas piernas largas y delgadas, envueltas en una tela negra ajustada, entraron, y el taconeo de sus zapatos resonó con fuerza en el suelo. ¡Oh, cielos! Hoy tenemos una pequeña invitada, dijo una voz seductora. Rodin, ¿desde cuándo sirves alcohol a menores? Vender alcohol a niños es ilegal, ¿sabes? Bayoneta, te está buscando, le recordó Rodin con tono servicial. ¿HM? La mujer se acercó, inclinándose hacia ella, y Solomon se vio inmediatamente envuelto en una fragancia cautivadora. Su extraordinario oído incluso captó el leve sonido de la saliva entre sus dientes y el aliento cálido que le provocó escalofríos, como si su lengua le estuviera rozando la oreja. ¿Boya me estás buscando? Capítulo 43 Bayoneta Salomón estuvo a punto de desmayarse. La abrumadora sensación que le producía a aquella mujer era demasiado intensa. Sospechaba que su capacidad para convertirse en hechicero tenía algo que ver con el hecho de que, en su vida anterior, seguía siendo virgen a los 30. Por suerte, gracias al frecuente entrenamiento con Atenea, apenas logró mantenerse consciente, incluso mientras estaba cautivado por los hermosos ojos claros que lo miraban fijamente. Sí, he venido a buscarte. Se reclinó todo lo que pudo, rebuscando nerviosamente en su bolsa hasta sacar una carta. Esta es una carta del hechicero supremo para ti. Busco un libro de magia, y el hechicero supremo dijo que podrías ayudarme. Déjame ver. La bruja tomó la carta y la leyó rápidamente. Tras un instante, le devolvió el pergamino y dijo, parece que la hechicera suprema sabe más de mi pasado que yo. Si no necesitara mi ayuda ahora, probablemente no me lo habría contado. Boya, cuéntame, y te ayudaré a encontrar el Darkhold. ¿Qué quieres decir? Preguntó Solomon, confundido. En ese momento, Rodin explicó que Bayoneta había despertado hacía 20 años de un ataúd en el fondo de un lago. Aparte de recordar que era una bruja, no recordaba nada más. Su caza de ángeles para alimentar a los demonios era puramente instintiva. Si alguien sabía más sobre el pasado de Bayoneta, ese era Kamar Taj. Al fin y al cabo, una orden de hechiceros con 1000 años de antigüedad en la Tierra seguramente tendría registro sobre la bruja. Este es un trato justo, Boya, dijo Bayoneta, de pie frente a Solomon. Italia no está lejos de Vigrid, un lugar plagado de villanos alados. Alguien como tú, un hermanito, sin duda podría beneficiarse de la protección de una hermana mayor, ¿eh? Bayoneta se inclinó de repente, olfateando el aire con su afilada nariz. Solomon tuvo que retroceder hasta que su espalda tocó la barra. Su mirada se volvió penetrante y se llevó la mano a la espalda. Hay un ligero aroma a romero en ti. Estás. Aquí no se pelea, Bayoneta, interrumpió Rodin con su voz tan tranquila como siempre, pero bastó para que Bayoneta reconsiderara su ataque. El camarero le explicó amablemente la identidad de Solomon, incluyendo el fenómeno celestial que marcó su nacimiento, lo que volvió a cambiar la actitud de Bayoneta. Ah, ¿sí? Entornó los ojos, examinando con detenimiento a Salomón, incluyendo los estigmas en sus manos. En aquel momento, pensé que un ángel de alto rango había descendido y estaba a punto de dirigirse a Nueva York. ¿Acaso el niño santo se va a rebelar contra el cielo? La hechicera suprema dice que soy humano, y si ella lo dice, siempre lo seré, dijo Solomon, recobrando la compostura. En cuanto a las intenciones de los planos superiores, eso no me incumbe. Nuestro objetivo es el mismo, Bayoneta. Ningún ser extradimensional puede pisar la Tierra. Últimamente, el sistema de defensa planetaria ha detectado llegadas frecuentes de los planos superiores, así que la hechicera suprema me pidió que te ayudara en lo que pueda. ¿Así que sabes pelear? El tono de Bayoneta hizo que Solomon se enderezara un poco, molesto. No me subestimes, bruja. He sido entrenada. De acuerdo, entonces vámonos. Bayoneta asintió, agarró la mano de Solomon y lo arrastró hacia la salida. Pero si todavía no he comido. Comeremos en casa de Enzo.
Más despacio. Más despacio. Vas demasiado rápido. Murmuraba Solomon sin cesar mientras se aferraba con fuerza a la esbelta cintura de Bayonetta. Iban en su motocicleta, y la velocidad era tan alta que Solomon no tuvo más remedio que sujetarse a ella. Sin embargo, sus súplicas no lograron que Bayonetta redujera la velocidad. Al contrario, aceleró aún más. Tras una deliciosa comida en casa de Enzo, Bayonetta no perdió tiempo. Hizo que Salomón abriera un portal a Florencia, Italia, donde descendían ángeles. Casualmente, este era también uno de los destinos de Salomón, ya que el fraile franciscano Pablo se había alojado allí durante un tiempo. Bayonetta subió a Solomon a la parte trasera de su motocicleta y partieron juntos. Si hubiera sido un paseo rápido cualquiera, Solomon no se habría asustado tanto, pero la moto de Bayonetta parecía tener un poder mágico que le permitía trepar como una araña, deslizándose sin esfuerzo sobre cualquier superficie. En ese momento, recorrían a toda velocidad la escarpada pared rocosa de un acantilado. Para cuando llegaron a su destino, las piernas de Salomón estaban tan débiles que apenas podía mantenerse en pie. Oh, vaya. ¿Ya terminaste, Boya? Los labios de Bayonetta se curvaron en una mueca divertida mientras se burlaba de él. HMPH. Bufó Salomón indignado. Me acostumbraré. En Camartag no hacemos este tipo de cosas. La próxima vez, no. Entonces, Boya, ¿todavía puedes moverte? El tono juguetón de su voz hizo que el rostro de Solomon se sonrojara de nuevo. Claro que puedo. Respondió Salomón con terquedad. Solo necesito caminar un poco. Bien, observa atentamente cómo la hermana mayor se enfrenta a los monstruos. Un complejo círculo mágico púrpura apareció frente a Bayonetta, y al entrar en él, desapareció. Solomon respiró hondo, se puso su capa de levitación y recitó un hechizo recién aprendido. Un portal se abrió ante él, pero el paisaje que había más allá era idéntico al que lo rodeaba. Aún así, lo atravesó. Este era el reino del purgatorio, como lo llamaba Bayonetta. Como bruja, podía entrar y salir libremente a este plano. Era una delgada membrana entre el plano material y los planos exteriores, donde los seres extradimensionales aparecían por primera vez al descender a la Tierra antes de cruzar el reino del purgatorio hacia el plano material. Este reino y el plano material eran independientes entre sí. Aquí, solo se podían ver las sombras transparentes de los humanos provenientes del plano material, pero era imposible interactuar con ellas. Sin embargo, los objetos inanimados, como los edificios, eran iguales en ambos planos, y los daños causados en el reino del purgatorio también podían afectar al plano material. Solomon sospechaba que este plano podría ser exclusivo de este mundo, ya que no coincidía con sus estudios de los planos. En cuanto Salomón entró, una lanza dorada rasgó el aire, volando directamente hacia él. El hechicero esquivó el ataque con calma. Ante él se alzaba una criatura completamente blanca, con una cabeza parecida a la de un ave, adornada con una máscara roja ribeteada de oro. Se trataba de un ángel, o más precisamente, de un ángel al servicio de Jubileus llamado Afinidad. De no ser por el halo sobre su cabeza y las alas blancas como la nieve en su espalda, nadie lo habría confundido con un ángel. Además de su cabeza aviar, sus manos y pies tenían garras como las de un ave, y sujetaba con firmeza la lanza dorada con sus 4 garras. Sin tiempo para lanzar un hechizo, Salomón propinó un rápido puñetazo, y el anillo derragador impactó con fuerza contra la máscara del ángel. El ángel retrocedió tambaleándose. Salomón dio un paso al frente, apoyando el pie derecho sobre la lanza dorada y propinando una fuerte patada con la izquierda, haciendo que el ángel de la afinidad tropezara hacia atrás y la lanza cayera al suelo. Salomón se inclinó y recogió la lanza. No era muy pesada. Tenía forma de cruz, con una hoja en forma de X justo detrás de la punta, además de varias púas pequeñas e irregulares. Aunque el diseño no era perfecto, aún era útil. Sin su arma, el ángel no duró mucho. Solomon atravesó fácilmente la cabeza aviar del ángel de la afinidad con la lanza, provocando que se disolviera en luz dorada. Al darse la vuelta, vio a más ángeles rodeando a Bayonetta. Sin embargo, sus gráciles movimientos les impedían siquiera asestarle un solo golpe, y ella despachaba sin esfuerzo a varios ángeles de aspecto extraño. Parecía que el ángel que atacó a Salomón era un cobarde. Frustrado, Salomón lanzó la lanza. Gracias a su entrenamiento con Atenea, dominaba esta técnica. La lanza, impulsada con una fuerza descomunal, atravesó al ángel de rostro humano marmóreo y pequeñas alas doradas, clavándolo al suelo. Voy a ven a ayudar a la hermana mayor.
Bayonetta llamó a Solomon, incluso logrando burlarse de él en el fragor de la batalla. Solomon resopló. Esa mujer lo estaba provocando de nuevo. Aún así, era una oportunidad excepcional, y Solomon no iba a desaprovechar la ocasión de poner a prueba su magia negra. Capítulo 44. Rumbo a Florencia. Bayonetta se movía con una agilidad increíble, esquivando por poco las afiladas cuchillas que la rozaban, sin que ninguna lograra tocarla. Con cada ataque esquivado, su velocidad aumentaba. Empuñaba pistolas en ambas manos y en los pies, disparando a una velocidad que ni siquiera Solomon podía seguir. Cada ensordecedor disparo resonaba una sola vez, pero conseguía alcanzar a varios enemigos. Con un aliado conteniendo a los enemigos que se acercaban, Solomon pudo lanzar sus hechizos sin peligro. Era la primera vez que disfrutaba de verdad de las ventajas de ser mago. Señaló a un enemigo mientras recitaba un conjuro. Surgió un sencillo truco, perfecto para tantear a los desconocidos adversarios. Este conjuro le permitió a Salomón percibir brevemente las debilidades defensivas del enemigo. Dado que desconocía a qué efectos mágicos eran inmunes o resistentes estos ángeles, debía ser precavido. De repente, una enorme campana fantasmal apareció sobre un ángel que portaba un gran cuerno. El tañido lúgubre resonó, y la energía negativa comprimió al ángel como ondas sonoras. El ángel hizo sonar otra nota de su cuerno, y la energía positiva se disparó, chocando con la negativa y neutralizándolas en una onda de fuerza. Pero una bola de fuego la siguió de inmediato, impactando contra su rostro y chamuscando parte de su casco. El ataque de Solomon llamó la atención de los ángeles. Aunque no lograron alcanzar a Bayonetta, Solomon, a lo lejos, parecía un blanco más fácil. Cambiar de objetivo parecía una buena idea. Sin embargo, antes de que pudieran volar hacia Salomón, una repugnante energía verde salió disparada de las manos del hechicero, alcanzando a un ángel con forma de pájaro que sostenía una lanza dorada. El ángel, un Affinity, se volvió lento. Bayonetta alzó la pierna, presionando su tacón contra su cabeza. Al instante siguiente, las balas atravesaron el cráneo del ángel. Gracias, chico. Más de esos hechizos, por favor. Bayonetta le guiñó un ojo a Solomon. Notó que el ángel alcanzado por la magia de Solomon se había debilitado considerablemente. Tanto su piel como la armadura de carne eran ahora mucho más frágiles. Salomón había usado el hechizo rayo de enfermedad para comprobar si estos ángeles podían resistir los efectos del veneno. Aunque el hechizo anterior, golpe certero, le había dado alguna pista sobre el enemigo, no le había proporcionado una visión completa. Mediante una combinación de hechizos, toque de muerte, rayo de fuego y rayo de enfermedad, había comprendido en general sus debilidades. La figura de Salomón se movía como niebla en la penumbra, esquivando un rayo de energía positiva disparado desde un cuerno. A pesar del caos, continuó lanzando hechizos. Una enorme mano de tierra apareció junto a Bayonetta, imponente sobre ella. Antes de que pudiera reaccionar, atrapó a un ángel cercano. Oscuras grietas se extendieron por el cuerpo del ángel, y la sangre brotó a borbotones, transformándose en chispas doradas que se elevaron en el aire. ¡Oh, cielos! Bayonetta, sin esfuerzo, presionó su arma contra la cabeza del ángel y disparó varias veces. Cuando la mano terrenal soltó al ángel caído, atrapó a otro. Ahora, la bruja estaba segura de que se trataba de la magia de Salomón. Le había sido de gran ayuda, atrayendo ángeles de sus puntos ciegos para poder atacar. Mientras los ángeles rodeaban gradualmente a Bayonetta, incluso tomando posiciones sobre ella con los cuernos en alto, Solomon descartó inmediatamente el hechizo agarre de Maximiliano y cambió a otro. «Ven conmigo, Bayonetta», ordenó Salomón mientras seguía conjurando. En cuanto habló, la bruja apareció a su lado. Una espesa y pegajosa telaraña cayó del cielo, cubriendo a todos los ángeles y sujetándolos al suelo. Ahora era el momento de lanzar hechizos específicos. Salomón rasgó un pergamino y apareció una bola de fuego, un poco más baja que él. Rodó en línea recta hacia los ángeles atrapados, prendiendo fuego a la telaraña. Las llamas consumieron rápidamente toda la telaraña, envolviendo a los ángeles en un calor abrasador. Bajo el control de Salomón, la bola de fuego retrocedió, aplastando a cada ángel a su paso. No estuvo mal, pequeña. Tu actuación fue decente, dijo Bayonetta con una sonrisa burlona, disparando a los pocos ángeles que aún luchaban por sobrevivir. Pero esta fue una batalla menor. He venido a recuperar algo, Bayonetta, no a luchar. Pero puesto que estos ángeles han invadido la Tierra, también es deber de Camartage eliminarlos, suspiró Solomon. La nigromancia le consumía su poder. Aún no estaba autorizado a extraer magia de la dimensión oscura.
Necesitaba usarla con moderación para no frenar su crecimiento. Estar constantemente mirando hacia arriba a Bayonetta resultaba incómodo. Cuando los ángeles se convirtieron en chispas doradas y se desvanecieron entre las llamas, Bayonetta volvió a invocar su motocicleta. Sube, muchacho, dijo. ¿O prefieres que te lleve en brazos? Me da igual, TSK. Salomón chasqueó la lengua, pero obedientemente subió al asiento trasero. No quería arriesgarse a una reacción embarazosa si ella lo abrazaba, sobre todo no delante de ella. Agárrate fuerte, ¿o es que te da vergüenza? Bromeó Bayonetta de nuevo. Cállate, bruja. El rostro de Solomon se enrojeció mientras rodeaba con sus brazos la esbelta cintura de Bayonetta. Solo conduce. Si dices una palabra más, me enfadaré. Bayonetta había elegido el campo de batalla cerca de un castillo llamado Torre Vinci, situado en la región meridional de Fiesole, a las afueras de Florencia. Se decía que Leonardo da Vinci había realizado experimentos de vuelo en la cima del cercano monte Ceceri. Hacia el sur se extendía un camino que, si se seguía hacia el oeste, conducía directamente a Florencia. Sin embargo, ya era tarde, y el destino de Solomon, la Basílica de la Santa Cruz, situada cerca de la casa de la infancia de Leonardo da Vinci, había cerrado. Así pues, Bayonetta condujo hacia el oeste, con la intención de pasar la noche en un complejo turístico llamado el Títere del Campo. Por suerte, cerca también había un restaurante llamado Ristorante Il Salviatino, que había recibido excelentes críticas por su cocina italiana. Estaba deseando probarlo. De pie junto a la puerta de su habitación de invitados, Solomon dijo: lo entiendo, de verdad que sí. Yo también quiero probar la comida italiana. Su tono se volvió más alto y serio. ¿Pero por qué solo te dieron una habitación, Bayonetta? ¿Acaso no tienes un mínimo de decoro? Es por seguridad, chico. Bayonetta se puso las manos en las caderas, y su figura perfecta atrajo la atención de los transeúntes. Sacó una paleta de su escote y se la metió en la boca, y Solomon pudo oír a alguien tropezar y caer al fondo. Con naturalidad, dijo: los ángeles pueden aparecer en cualquier momento, ¿sabes? Estableceré protecciones mágicas. Los ángeles podrían atacar en mitad de la noche. Estableceré protecciones mágicas. Los ángeles son como los hombres, siempre aparecen cuando menos te lo esperas. Enfermo, date prisa y abre la puerta, o disiparé mi magia. Al fin y al cabo, la ropa de la hermana mayor está hecha de magia. O quizá prefieras que todo el mundo vea a la hermana mayor desnuda. Entra. Entra. Luego compraremos ropa. Me he dado cuenta de que no se me da bien escribir cosas bonitas. Me rindo. Capítulo 45. El destino del alma. Solomon reservó una mesa a través del servicio de habitaciones, pidió un taxi e incluso le llevó un vestido a Bayonetta mientras se duchaba. Era un vestido de noche blanco impoluto, entallado y hecho a medida, tal y como Solomon le había pedido con antelación. Por suerte, la gran maestra le había dado a Solomon fondos más que suficientes para su viaje. Al parecer, la gran maestra había previsto esta situación, por lo que aumentó el presupuesto de Solomon. Además del dinero proporcionado, la gran maestra también le metió en secreto una tarjeta bancaria extra en el bolsillo, con tanto dinero que ni siquiera se molestó en contarlo. Solomon consideró innecesario el esfuerzo que había hecho al reservar el restaurante, ya que Bayonetta no parecía necesitar comida para sobrevivir. De hecho, había estado sumergida en un lago durante 500 años, y de no ser por el inmenso poder mágico que la mantenía con vida, habría muerto de hambre hacía mucho tiempo. El hechicero incluso se preguntó si el estómago de Bayonetta seguía funcionando correctamente. Tal vez todo lo que comía era enviado a través de portales a planos inferiores. Habían pasado varias horas desde la comida en casa de Enzo, y la batalla sin duda había agotado a Solomon. Ahora estaba hambriento y deseaba con ansias probar la gastronomía local. Bayonetta, en cambio, dedicó una hora más a prepararse. A Solomon no le importó en absoluto. Se había mentalizado para tales retrasos tras leer sobre ellos en internet. La bruja parecía disfrutar enormemente de los mimos. Cuando por fin salió de la habitación, todo estaba dispuesto a su gusto. Examinó el vestido una y otra vez, claramente complácida con el diseño. Solo después de que Salomón, tapándose los ojos con exasperación, la instara a ponérselo, lo hizo. Esta mujer nunca se viste justo después de bañarse. Parece que el pequeño ha aprendido a cuidar de los demás, bromeó, elevando la voz con un tono juguetón mientras tiraba de Solomon, saliendo del hotel y subiendo al taxi que los esperaba. Vamos, nos espera una aventura culinaria.
La cocina italiana se caracteriza por sus abundantes mariscos, y la pasta con mariscos es un plato que no te puedes perder. Si la pasta no es lo tuyo, siempre puedes optar por un risotto de mariscos. Tras los aperitivos, el camarero trajo una fuente cuadrada y profunda repleta de ostras, calamares, gambas y setas, acompañada de 2 rebanadas de pan tostado. El aceite de oliva, las aceitunas negras y los tomates eran ingredientes básicos en casi todos los platos. Los platos fríos consistían principalmente en embutidos italianos curados y jamón seco, acompañados de distintos tipos de vino. Aunque en Italia a nadie parecía importarle que los menores bebieran alcohol, Solomon rechazó la oferta de Bayonetta de probarlo y optó por una cola helada. De plato principal, pidieron chuletón grueso, jugoso y cocinado al punto perfecto. Estos chuletones se medían por kilogramo, pero para Solomon y Bayonetta, las porciones eran insignificantes. Los italianos le dan especial importancia a la cena, y al anochecer, el restaurante estaba repleto de comensales. Sin embargo, para ofrecer una experiencia más íntima, el restaurante no iluminó todo el espacio. En su lugar, se colocó una sola luz en cada mesa, dejando todo a oscuras alrededor de los comensales. Solo se podía ver el rostro de la persona que estaba enfrente. Por ello, la deslumbrante aparición de Bayonetta pasó desapercibida, lo que permitió a la bruja y a Salomón conversar tranquilamente. Hay cosas que es más fácil comentar durante una comida. Boya, ¿cuándo me vas a contar las cosas que debo saber? Preguntó Bayonetta, tomando un bocado de su postre, pastel de crema crujiente, con una pequeña cuchara de plata. A pesar de toda la comida que había ingerido, Solomon no percibía ninguna señal de que Bayonetta estuviera satisfecha. Parecía capaz de comer más. No seas como tu maestro y no me ocultes secretos. Eres demasiado joven para mentir, no lo haré. Si quieres, puedo contarte la historia ahora, respondió el hechicero, pidiendo otra cola. El alcohol era malo para el desarrollo cerebral, y como mago, necesitaba proteger su cerebro. Al fin y al cabo, buscar el alcohol llevará mucho tiempo, así que no hay prisa. Tengo curiosidad por escuchar tu respuesta, dijo Bayonetta, mirando fijamente a Solomon. Debe haber algo en ella que necesito saber. ¿De verdad has olvidado por completo tu pasado? Preguntó Salomón, alzando la cabeza. ¿No recuerdas nada? ¿Ni siquiera un poco? Solo recuerdo que soy una bruja, respondió Bayonetta. Cazar ángeles e invocar demonios son como instintos para mí. Siento como si hubiera nacido sabiendo cómo lanzar esos hechizos. Solomon terminó su último bocado de bistec, se limpió la boca y comenzó a explicarle a Bayonetta todo lo que sabía. Para garantizar la privacidad, usó un pequeño hechizo que hizo que su voz sonara directamente en su oído, de modo que, aunque los demás podían ver sus labios moverse, no podían oír nada. Entonces, dices que el poder que poseo se llama Ojo Izquierdo, y que me da la capacidad de invocar demonios. Preguntó Bayonetta tras un momento de silencio, ¿y que los ángeles me persiguen para recuperar el ojo izquierdo y despertar a su dios? Así es. Y el ojo derecho, que otorga el poder de invocar ángeles, se encuentra en Vigrid. La gran cantidad de ángeles que hay allí no es casualidad. Nadie sabe qué hace el sabio Lumen en Vigrid. Desde fuera, parece una ciudad avanzada, pero más allá de eso, no tiene nada de especial. No tengo mucha información al respecto. No soy un informante, dijo Solomon. Pero la presencia angelical se ha descontrolado, por eso el gran maestro me envió para ayudarte a cazarlos. Así que el gran maestro también me ve como una herramienta, rió Bayonetta. Pero solo soy una pobre chica perseguida por ángeles. Los ángeles que has masacrado llorarían si te oyeran decir eso, Bayonetta. Solomon puso los ojos en blanco. Cualquiera que le creyera era un necio. Quizás solo si Solomon liberara todo su potencial podría rivalizar con el poder de Bayonetta, pero incluso entonces, su velocidad no se comparaba. Solomon había visto a Bayonetta apretar el gatillo en numerosas ocasiones en un instante. Si se enfrentaba a semejante enemiga sin estar preparado, el único resultado posible sería la muerte. Además, el hecho de que el gran maestro me haya enviado demuestra que Kamar Taj te apoya, aunque yo no pueda ser de mucha ayuda, añadió. TSK, chico, sí que eres un niño travieso, dijo Bayonetta, cruzando las piernas. Quizá al final, lo mejor para mi hermana mayor sea irse con los ángeles, ¿no crees? Sus palabras destrozaron cualquier atisbo de calidez en la conversación, pero ninguno de los dos sentados a la mesa era del tipo de persona a la que le preocuparan tales asuntos. Bayonetta, debes entender que el gran maestro ya ha establecido las reglas. Los seres de los planos superiores e inferiores tienen prohibido pisar la tierra.
La humanidad no los necesita. Los únicos que aún son capaces de invocar a estas criaturas en la tierra son las brujas y los sabios. Este poder del ojo izquierdo y el ojo derecho es más una maldición que una bendición para la tierra, suspiró Salomón, ¿y crees que puedes invocar demonios sin pagar un precio? Sospecho que tu alma ya tiene un destino. Probablemente pertenece a la parte del dios del caos, a ser que cayó al abismo y engendró a un señor demonio. Es muy probable que las brujas firmaran un pacto con ese señor demonio, y así obtuvieron el poder de invocar demonios. Pero todo tiene un precio, y cuando mueras, tu alma será arrastrada al abismo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Bayonetta se abrazó a sí misma, fingiendo temblar. Entonces, pequeña, ¿tienes alguna forma de ayudarme? Capítulo 46. La conversación y la cooperación inicial. No sé mucho sobre la historia de tu clan de brujas, dijo Salomón, negando levemente con la cabeza. Pero no todos los contratos se establecen mediante papel y firmas. Algunos se hacen a través de poesía, danza, sacrificios o rituales que parecen no tener relación con un contrato. No sé cómo las brujas hacen sus pactos con los demonios, así que no puedo asegurarlo. Sin embargo, una vez que se firma el contrato, tu cuerpo sufre algunos cambios. El más evidente es tu sombra ya no te pertenece, sino al demonio. Oh, parece una mariposa. Bayonetta se acercó a Solomon. Boya, eres un tipo muy duro. Eres demasiado rígido para alguien tan joven. La responsabilidad de proteger el mundo aún no te ha tocado. Yo cazo ángeles para proteger a la humanidad, ¿sabes? Esos tipos no sirven para nada. ¿No puedes encontrar una solución? Tendrás que vivir todo lo que puedas, Bayonetta, respondió el hechicero. Mientras no mueras en batalla, tu inmensa magia debería mantenerte con vida durante muchos años. Dudo que el tiempo se atreva a empañar tu belleza. De hecho, probablemente seguirás siendo igual de deslumbrante cuando los humanos empiecen a colonizar el espacio. Tienes una lengua muy dulce, pequeña. A Bayonetta no le preocupaba demasiado el destino de su alma. No era algo que le importara en ese momento. Lo que le importaba ahora era desentrañar los misterios que la rodeaban. Solomon le había contado parte de su historia, incluyendo el hecho de que era la última de su especie, y que aún existía un sabio lumen en Vigrid que poseía el ojo derecho para contrarrestar su ojo izquierdo. Sin embargo, muchas cosas permanecían envueltas en misterio, incluyendo los fragmentos de recuerdos que revivía en sus sueños. También estaba el pintalabios grabado con runas, que había sido enterrado con ella en el ataúd. Todavía desconocía su propósito, pero instintivamente sentía que era importante, por lo que siempre lo llevaba consigo. Ahora, sin embargo, tenía un objetivo: Vigrid. Según la leyenda, brujas y sabios eran contrapartes. Si la información de Salomón era correcta, el sabio lumen que poseía el ojo derecho sin duda sabía algo. Pero Bayonetta sabía poco sobre la corporación Isabel, que controlaba Vigrid, o sobre su director ejecutivo, Balder, un hombre que jamás había aparecido en periódicos ni en ningún medio de comunicación. Necesitaba un ayudante, alguien que la asistiera en la investigación de Vigrid. Y frente a ella estaba el candidato perfecto, nada menos que un niño santo, y además rebelde. Qué interesante y casual. Cuando Bayonetta vio los estigmas sagrados en las manos de Solomon, ya había intuido su potencial. Estaba destinado a obrar milagros en la tierra. Apoyando una mano sobre la mesa y la barbilla en la otra, Bayonetta habló con dulzura. Tu hermana mayor está más que dispuesta a ayudarte a abrirte camino hacia el cielo. ¿No ayudarás tú a tu hermana mayor a cambio? Usa el futuro, Bayonetta. El presente no me conviene. No quiero meterme con el cielo ahora mismo. Eso es asunto de después. Es demasiado pronto para hablar de ello, dijo Solomon, negando con la cabeza. Además, un contrato no se puede romper sin conocer sus términos, ni siquiera por el Señor del Infierno. En cuanto a los demonios, prefiero tratar con diablos. ¿Quién sabe si los demonios tienen la sensatez de honrar los contratos? Una mano esbelta, con afiladas uñas rojas y una piel azulada de aspecto sobrenatural, surgió de la oscuridad y golpeó la mesa con fuerza. Los cubiertos vibraron, reflejando la luz de las velas. Salomón casi saltó de su asiento del susto. Pero tan rápido como apareció la mano, se desvaneció de nuevo entre las sombras. La bofetada resonó en la habitación, donde los susurros y la tenue luz de las velas creaban una atmósfera íntima y privada. Aquí no ha pasado nada, absolutamente nada, dijo Solomon, poniéndose de pie rápidamente y lanzando un sutil hechizo para desviar la atención de quienes los rodeaban.
Al volver a sentarse, vio a Bayonetta con una copa de vino en la mano, sonriendo con picardía. Bajando la voz, Salomón preguntó: ¿Eras tú? No. Rió Bayonetta. Has ofendido al demonio equivocado, muchacho. No todos los demonios son unos lunáticos caóticos. Al menos el señor demonio con el que hice un pacto no aprecia que hablen así de él. Salomón tosió levemente. Entonces no debería hablar mal de los demonios delante de ti. Pero dudo que le importe si hablas mal de los demonios, quizá con algún cumplido sobre su belleza de por medio, dijo Bayonetta guiñándole un ojo. Aunque, la hermana mayor tiene otro asunto en mente. ¿No quieres oírlo? Claro que no, respondió Solomon. Probablemente se trate de tus orígenes, ¿no? Supongo que irás a ver a Vigrid para encontrar respuestas, pero ahora mismo no estoy en condiciones de andar por ahí rodeado de ángeles de alto rango. Necesito estudiar, entrenar. Mi magia no es instintiva, Bayonetta. Tengo que elaborar hechizos meticulosamente para poder lanzarlos. Qué lástima. La bruja no se sorprendió por la negativa de Salomón. ¿Pero no te has preguntado por qué el gran maestro te envió a trabajar conmigo? Dudo que pueda ayudarte a encontrar un libro cuyo paradero se desconoce. Probablemente sea por la experiencia y el entrenamiento. Aunque el Darkhold es importante, tengo tiempo de sobra para buscarlo, dijo Solomon encogiéndose de hombros. Que me arrojen a un nido de hombres pájaro alados me parece excesivo por ahora. Incluso si lograra salir, estaría gravemente herido. ¿Acaso las misiones para principiantes no consisten en rescatar perros y gatos perdidos? Se me da de maravilla. Pero no esperen que desate todos los estigmas a la vez. Eso podría freírme el cerebro antes incluso de matar al enemigo. No eres ningún niño indefenso que necesita leche. Es ridículo que alguien que puede matar ángeles afirme ser débil, comentó Bayonetta, cambiando repentinamente de tema. He oído que el gran maestro puede ver el futuro. En cierto modo. No puedo decirte más, respondió Solomon, acercando otro plato de postre a Bayonetta. El restaurante ofrecía una gran variedad de dulces, y a Solomon no le importaba probarlos todos. Al fin y al cabo, la magia era fuerza vital, y la principal forma de reponerla era comiendo. Ya había gastado una cantidad considerable de energía lanzando hechizos de nigromancia. Para asegurarse de crecer, Salomón decidió comer más. No se trataba solo de un capricho. Entonces, ¿eso significa que todo lo que ocurre en la Tierra está dentro de las expectativas del gran maestro? Preguntó Bayonetta. Esa es una forma de decirlo. Entonces, la gran maestra previó nuestra conversación y aún así te envió a reunirte conmigo. ¿Eso significa que aprueba que trabajemos juntos? Salomón vaciló. ¿Se podría decir que? ¿Trato hecho? Bayonetta extendió la mano. Por supuesto, no te pondré frente a un enjambre de ángeles. Solo necesito que recojas algunas cosas mientras lucho. ¿Me ayudarás? Te ayudaré. Ayuda mutua. O quizás algo más. Uf. Solomon miró los ojos claros de Bayonetta y suspiró. Hecho. Él le estrechó la mano. Tras la cena, Solomon no se quedó en el hotel a pasar la noche. En su lugar, abrió un portal de regreso a Camartag, dejando atrás a Bayonetta. Planeaba teletransportarse directamente a su hotel por la mañana. Quedarse allí a dormir era demasiado arriesgado. No era su intención, pero Solomon aún se sentía algo avergonzado por las posibles reacciones biológicas incontrolables que podrían surgir en su presencia. Buenas noches. Capítulo 47. El secreto de la Iglesia de la Santa Cruz. La Iglesia de la Santa Cruz fue diseñada y construida a partir de 1294, y no se completó inicialmente hasta 1443. Sin embargo, la versión actual no se terminó por completo hasta 1863. Esta iglesia de estilo gótico toscano siempre ha sido la iglesia franciscana más grande de Florencia. En su interior alberga monumentos y tumbas de varias figuras prominentes, como Dante, Miguel Ángel, Galileo, Maquiavelo y Rossini. Cuando Bayonetta llegó a la iglesia temprano por la mañana, en su motocicleta con Solomon, ya había algunos turistas congregados en la plaza de la fuente frente a la iglesia. Una estatua de Dante se alzaba a la izquierda de la entrada principal, con el ceño fruncido y la mirada hundida, como si le disgustara que los visitantes perturbaran su paz. De repente, la campana de la iglesia repicó con fuerza desde el lado derecho, lo que provocó que los turistas que esperaban levantaran la vista. La entrada costaba 8 euros, e incluía un pequeño folleto muy bien hecho que Solomon había conseguido de otro turista.
Aunque la entrada principal de la iglesia estaba cerrada, Solomon usó magia para abrir la puerta y entrar sin ser visto. Bayonetta y Solomon atravesaron el pórtico de mármol de estilo gótico y las pesadas puertas de roble que daban acceso a la iglesia. No se detuvieron a admirar las intrincadas tallas sobre la entrada ni la estrella de David en la parte superior. Tales distracciones serían una pérdida de tiempo. Al entrar en la capilla, la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, creando coloridos juegos de luces. Sin embargo, la iglesia no era particularmente ornamentada. Su estructura era sencilla, austera y carecía de adornos, típica de la orden franciscana. Las únicas vidrieras llamativas databan de finales del siglo XIV, aunque Bayonetta mostró poco interés por estas valiosas obras de arte, limitándose a mirar a su alrededor con indiferencia. Ella comentó: chico, ¿cómo piensas convencer al administrador para que te deje acceder a esos documentos? ¿O acaso planeas colarte? Dudo que tengas tanto tiempo, solo un poco de control mental, respondió Salomón. Pero ni siquiera sabemos dónde están guardados los documentos. El folleto no indica dónde se encuentran, pero dudo que estén en el relicario. Eso sería lamentable. Siguiendo las indicaciones del folleto, Salomón condujo a Bayonetta por la nave central y a través del claustro, separado por hileras de columnas octogonales. Pasaron junto a las 16 pequeñas capillas laterales de la iglesia, pertenecientes a familias notables de Florencia, entre ellas los Medici. Muchas de estas capillas también exhibían frescos de artistas famosos. Pero Solomon y Bayonetta no estaban allí de turismo. Se dirigieron directamente a la zona del monasterio, que estaba prohibida para los turistas. Cuando Solomon se encontró con el primer monje, le lanzó un hechizo de hechizar persona. El efecto fue inmediato, el monje se convirtió rápidamente en un amigo. Durante el paseo, ambos entablaron una animada conversación sobre los frescos del Renacimiento, y el monje, deseoso de compartir la rica historia de la iglesia con su nuevo amigo, los condujo, pasando junto a otros monjes, hasta la pequeña biblioteca del monasterio. La biblioteca albergaba numerosos manuscritos, especialmente de artistas del Renacimiento. El monje estaba convencido de que examinar estos valiosos manuscritos sería de gran beneficio para su querido amigo. Por supuesto, se refería a la apreciación artística. ¿Lo ves? Salomón extendió las manos. ¡Qué persona tan bondadosa! Incluso los demonios del infierno se conmoverían por su sinceridad. Así que, Bayonetta, ¿por qué lo dejaste inconsciente? No me gustan los monjes, respondió la bruja, girando la cabeza. En cuanto el monje los condujo a la biblioteca, Bayonetta lo dejó inconsciente de un culatazo. El monje cayó al suelo sin emitir sonido alguno. Espero que no tenga mucho dolor de cabeza al despertar, dijo Salomón, agarrando al monje por las piernas y arrastrándolo detrás de una estantería. En serio. Espero que no piense que fue tentado por un demonio. Bueno, da igual. La verdad es que me caía bien. ¿De dónde sacaste esa afición por el arte? Preguntó Bayonetta, observando a Solomon rebuscar entre los estantes. Pensaba que los estudios de magia te ocuparían la mayor parte del tiempo. ¿Dónde aprendiste todo esto? Clases particulares, Bayonetta, respondió el hechicero sin volverse. Estaba usando mano de mago para recuperar con cuidado valiosos manuscritos. No solo tenía clases de apreciación artística. Pintura y escultura eran obligatorias, y ni hablar de las clases de ciencias. El Renacimiento fue un período crucial para la humanidad, cuando la gente empezó a liberarse de la ignorancia religiosa. Ese período ocupa una gran parte de mi plan de estudios. Entre los manuscritos de la Iglesia de la Santa Cruz no solo había notas de numerosos artistas del Renacimiento, sino también investigaciones alquímicas realizadas bajo la dirección de la Iglesia. La orden franciscana fue pionera en la alquimia, con figuras como Roger Bacon, quien escribió 3 tratados sobre alquimia a petición del Papa Clemente IV. Estas obras presentaron argumentos sólidos para mejorar el conocimiento y fortalecer las naciones cristianas a través del estudio del lenguaje, las matemáticas, la filosofía natural y la alquimia. Brother Bacon creía que la alquimia humana podía rivalizar con las fuerzas de la naturaleza. Si se realizaba correctamente, los productos de laboratorio podrían superar a los materiales naturales. Esta idea sentó las bases de la química moderna. La iglesia también poseía manuscritos de los frailes franciscanos espirituales, lo que sorprendió a Solomon. Estos monjes estaban obsesionados con las profecías apocalípticas, creyendo que el anticristo era inminente. La iglesia había ordenado su arresto, incluido el de Jean de Roquetaillade.
Roqueta Illade fue encarcelado en 1344 y pasó el resto de su vida en prisión. A pesar de ello, muchos lo visitaban, incluso clérigos de alto rango. Durante su encarcelamiento, Roqueta Illade escribió varias obras, entre ellas el Libro de la Luz. En su obra sobre la verdadera producción de la piedra filosofal, fue el primero en proponer el concepto de balance de masas. Que la masa de los productos debe ser exactamente igual a la masa de los materiales iniciales. Solomon conjeturó que los franciscanos no habían abandonado del todo las ideas espiritistas y conservaron estos manuscritos en la biblioteca porque creían que el conocimiento era necesario para combatir al anticristo. Joder. Exclamó Salomón mientras hojeaba uno de los manuscritos. ¿Qué pasa, muchacho? La bruja, que estaba recostada con las piernas apoyadas en la mesa, se inclinó hacia él con curiosidad. Pero a Salomón no le sorprendió su repentino movimiento. Estaba completamente absorto en el manuscrito que tenía delante. En el pergamino amarillento había un dibujo a mano, un diseño circular que parecía un escudo, con un águila extendiendo sus alas sobre él. Salomón pasó a la página siguiente para ver quién había escrito el manuscrito. Era Leonardo da Vinci. Capítulo 48. La Hermandad del Escudo Sagrado y la Alquimia, ¿qué es esto? Preguntó Bayonetta, señalando el símbolo. La Hermandad del Escudo Sagrado. Solomon respiró hondo. Siempre había sabido que existían cosas extrañas y misteriosas en este mundo, pero jamás imaginó que la Hermandad del Escudo Sagrado existiera de verdad. Esta organización se remonta a más de 2000 años atrás, cuando el arquitecto de las pirámides, Imhotep, se alzó para repeler una invasión alienígena a la Tierra, convirtiéndose en el primer líder del escudo sagrado. Kamar-Taj fue fundada por el segundo hechicero supremo, el anciano, pero esta organización era incluso más antigua que Kamar-Taj. Numerosas figuras históricas famosas fueron miembros de la hermandad, entre ellas Newton, Leonardo da Vinci, Galileo, Tesla, Zanen e incluso Howard Stark. También se desveló el misterio de por qué la orden franciscana conservaba tantos textos alquímicos. El célebre alquimista Abu Musa Jabir ibn Hayyan era miembro de la Hermandad del Santo Escudo, y la alquimia latina había recibido una fuerte influencia de las prácticas de Oriente Medio. Los manuscritos de Pablo se encontraban allí, sin duda. Si los manuscritos de Da Vinci estaban presentes, no sería sorprendente que los de Abu Musa Jabir ibn Hayyan también lo estuvieran. Además, las preocupaciones del fraile franciscano Roger Bacon sobre el anticristo podrían no haber sido infundadas. Tales temores podrían haber surgido de los documentos de la Hermandad del Santo Escudo. Varios pasajes de los Evangelios relatan las predicciones de Jesús a sus discípulos sobre las grandes tribulaciones y persecuciones que se avecinaban, afirmando que, tras estos acontecimientos, regresaría como el Hijo del Hombre en gloria. ¿Qué era exactamente el anticristo? ¿Cuál era el desastre inminente? ¿La segunda venida del Hijo? Salomón contempló la marca sagrada en su mano, pensando en su nacimiento, y no se atrevió a pensar más. Aún tenía muchas preguntas sin respuesta, y estaba seguro de que el anciano sabía algo. Pero fuera lo que fuese, debía estar preparado. Se puso de pie, se colocó la anilla de la onda en la mano izquierda y comenzó a dibujar un círculo con la derecha. Un portal, bordeado de chispas brillantes, se abrió ante él, conduciéndolo directamente al campo de entrenamiento de Kamar-Taj. Iba a necesitar muchos documentos. Los misterios de la historia se desvelaban ante sus ojos. Aunque Solomon buscaba principalmente pistas relacionadas con el Darkhold, estos otros asuntos habían cobrado la misma importancia. Necesitaba comprender cuánto caos le aguardaba aún a este mundo. Hermanos. Gritó Salomón a través del portal, ¿podrían ayudarme a llevar unas cajas? Hay demasiados documentos para que pueda hacerlo solo. Y traigan cloroformo. Nuestro querido fraile está a punto de despertar. ¿Así que ahora robamos iglesias? Preguntó Bayonetta divertida mientras observaba a los aprendices de Kamar-Taj entrar y salir por el portal. Estos aprendices estaban agradecidos a Solomon por ayudarlos a mejorar sus comidas en secreto, así que accedieron encantados a prestarle este pequeño favor. En el peor de los casos, es un hurto menor. Además, aquí no hay cámaras de seguridad, respondió Salomón, dándole una palmadita en el brazo a la bruja. Tranquila, creo que he encontrado lo que necesito. Buenas tardes, amo Moro. Aquí son 5 horas más tarde que donde usted está. Justo a tiempo para el almuerzo. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de Mordo se abrieron de par en par al ver a Bayonetta, que estaba de pie junto a Solomon. ¿De dónde sacaste todo esto? ¿Qué te encomendó la anciana? ¿Y quién es ella?
La iglesia de la Santa Cruz, explicó Salomón, negando enérgicamente con la cabeza. Solo estaba cazando criaturas extradimensionales. No, lo juro, no expuse ningún hechizo. Ella es mi compañera, amiga del anciano. Es muy buena matando ángeles. Maestro Moró, solo necesitaba reunir unos documentos, aunque son bastantes. Me gustaría traerlos para estudiarlos con tranquilidad. ¿Podría hacer que los trasladen a mi habitación y crear allí una dimensión espejo? Gracias. Bayonetta, con impaciencia, se subió las gafas con la pistola, mientras sus tacones altos resonaban con fuerza en el suelo. Salomón agitó rápidamente la mano, y los manuscritos restantes de la biblioteca flotaron y volaron hacia el portal. Incluso con la ayuda de los aprendices de Camartag, trasladar todos los manuscritos llevó al menos 20 minutos. Salomón gritó al otro lado del portal. Maestro Moró, todavía estoy ocupado. No olvides llevarlos a mi habitación. Bien hecho, hermano, dijo Solomon, dándole una palmada en el brazo al último aprendiz que cruzó el portal. Langosta para cenar esta noche, invito yo. Gracias a la magia, la biblioteca de la iglesia de la Santa Cruz quedó vacía en un instante. Solo quedaron los estantes vacíos, el fraile franciscano inconsciente tendido en el suelo y un trapo empapado en cloroformo, aunque nadie sabía quién lo había traído. El pobre fraile permanecería inconsciente durante bastante tiempo. ¿Ya está todo listo? Preguntó la bruja, arqueando una ceja. Ya está todo listo, confirmó Solomon. Ahora necesito dedicar un buen rato a leer. Entonces vámonos, dijo Bayonetta. Todavía hay muchos ángeles esperando a que los cacemos. La búsqueda del Darkhold por parte de Solomon quedó temporalmente en suspenso, pero Bayonetta aún tenía muchos asuntos pendientes. No solo estaba el problema con Vigrid, sino que también debía alimentar regularmente a sus demonios, tal como lo exigía su contrato. Una obligación que no podía ignorar. Al alimentarlos, se aseguraba de poder seguir invocando demonios poderosos que la ayudaran en la batalla. Esto la mantendría ocupada por un tiempo, pero afortunadamente, había ángeles de sobra para todos. ¡Bang! Bayonetta disparó con displicencia al ángel que tenía bajo el talón. La bala le atravesó la cabeza. Al salpicar la sangre, su cuerpo se disolvió rápidamente en partículas doradas que ascendieron flotando. Se giró y vio a Salomón aplastando a otro ángel sobre su rodilla. La luz sagrada de su sudario se elevaba a su alrededor, dándole un aspecto tan puro como el Hijo de Dios. Tras finalizar una batalla relativamente fácil, Bayonetta le propuso una idea a Solomon. Era una sugerencia que podría mejorar enormemente sus habilidades de combate, un estilo de lucha que le sentaba a la perfección. Según la leyenda, el rey Salomón podía invocar a 72 dioses demoníacos para que lo ayudaran, dijo Bayonetta. Si hicieras un pacto con un señor demonio como Belial para comandar a los 72 demonios, ese sería tu verdadero estilo de lucha. Al igual que yo, podrías usar tu magia para atar demonios y controlar su comportamiento. Yo puedo hacerlo, y tú también. Con tu magia, no te preocupes, te sobrará. Bayonetta ataba demonios usando su cabello, que almacenaba su magia. Podía hacerlo porque la magia de bruja poseía una cualidad única que le permitía controlar a los demonios. Solomon también poseía una cualidad mágica similar. El anciano le había dicho una vez que los estigmas en su mano eran una forma de magia de ídolos, que le otorgaba un poder similar al del rey Salomón. Sin embargo, Solomon tenía reservas sobre la invocación de demonios. Confiaba más en su propia magia que en la de los demonios. Pero al enfrentarse a ángeles, a menudo se veía superado en número, y Bayonetta no siempre podía ayudarlo. Seguro que el hechicero supremo lo ha visto todo, comentó Bayonetta con una sonrisa burlancia. Pero vosotros, los de Camartag, sois tan rígidos. ¿Por qué no lo intentas, muchacho? No puedo hacer un pacto con demonios, Bayonetta. Mi alma me pertenece solo a mí, respondió Salomón con firmeza. De ninguna manera invocaría demonios mediante un contrato, ya que eso significaría entregar su alma a un señor demonio, tal como le había sucedido a Bayonetta. El propio rey Salomón había sufrido ese destino, y él no estaba dispuesto a repetir el mismo error. Pero debe haber otras maneras de invocar demonios además de hacer un pacto. Lo intentaré. Solo necesito tu ayuda. No hay problema, chico, Bayonetta guiñó un ojo, claramente complácida. Buen día. Capítulo 49. El experimento de invocación de demonios en el universo de Toril. Existen muchas maneras de invocar demonios, y no siempre es necesario hacer un pacto con un señor demonio.
Si bien este último método es más conveniente, el destino de quienes firman tales contratos suele ser funesto. Así pues, Salomón optó por usar magia ritual para invocar a un demonio. Debido a las limitaciones del sacrificio, el demonio que pudiera invocar no sería particularmente poderoso. Esa era precisamente la intención de Salomón. Esta invocación era simplemente un experimento, una prueba para comprobar si su magia realmente tenía la capacidad de someter demonios, ya que el anciano había mencionado que poseía el poder del rey Salomón. Sin embargo, la magia no podía basarse en suposiciones. La experimentación cuidadosa era esencial. Además, con Bayonetta a su lado, podrían controlar la situación si el demonio invocado se descontrolaba. La sangre tiene gran importancia en las prácticas ocultistas. La mayoría de las religiones creen que la sangre conserva vestigios del alma. El sacrificio utilizado para invocar demonios requería la sangre de una criatura humanoide muerta en las últimas 24 horas, pues solo así los fragmentos del alma presentes en la sangre podían atraer a un demonio. Elegir el sacrificio no fue difícil. Solomon pasó una semana en Florencia, disfrutando de unas vacaciones al estilo italiano con Bayonetta. Durante ese tiempo, logró dar con algunas criaturas que acechaban en las alcantarillas hombres lobo. No eran muchos, pero sí lo suficientes para servir como sacrificios. Salomón eligió una noche de luna llena para realizar el ritual en la cima del monte Ceceri. El lugar era lo suficientemente alto y tranquilo. En el pasado, el monte Ceceri había sido una cantera, e incluso ahora, no vivía mucha gente allí. Desde la cima, se podían ver las luces de Florencia brillando intensamente abajo. La ciudad no estaba lejos, a unos 20 minutos en coche. Desde allí, los tejados rojos y las murallas amarillas centenarias de Florencia aún se distinguían con claridad. Mientras la brillante luz de la luna bañaba la cima de la montaña, Salomón degolló a un hombre lobo con una daga. Los hombres lobo estaban fuertemente atados con cadenas, incluso sus largos hocicos estaban envueltos en densos eslabones de hierro. De lo contrario, probablemente maldecirían a Salomón por ser veneciano. Los florentinos siempre habían despreciado a los venecianos. Una rivalidad ancestral. Estos hombres lobo habían sido un regalo durante los viajes de Salomón. El poder mágico que emanaba de él y de Bayonetta era como un festín para estas criaturas, por lo que el mago no tuvo reparos en utilizarlos como sacrificios. Para asegurarse de que no tuvieran dificultades durante el ritual, Salomón les había regalado varios saltos de bungee gratuitos desde 10.000 metros, sin cuerda. En cuanto a la suciedad que la acompañaba, a Salomón no le importaba. Estaba seguro de que a los demonios que invocaba tampoco les importaría. La sangre de hombre lobo fluía siguiendo las líneas del círculo mágico que Salomón había trazado con aceite de acacia. La sangre no solo llenaba el hexagrama, sino que también completaba las inscripciones enoquianas dentro del círculo. Estas inscripciones dirigían la invocación a planos y niveles específicos de demonios, ya que Salomón desconocía los planos inferiores de este mundo. Bayonetta había proporcionado la capa del abismo a la que se dirigían. Una vez que la sangre empapó por completo el círculo, Salomón arrojó a un lado al hombre lobo ya muerto. También había trazado 2 círculos mágicos adicionales junto al de invocación, usando magia de la escuela Visanti. Si el demonio invocado se volvía indomable, Salomón podría usarlos para atarlo y atacarlo. Remangándose, echó un vistazo a Bayonetta, que lo observaba con interés. «Empiezo ahora, Bayonetta», dijo Salomón. «Me estoy aburriendo, Boya», respondió la bruja. «Empieza ya. Ofreced la sangre impura». Salomón extendió las manos hacia el círculo mágico, y los estigmas de sus dedos brillaron tenuemente. «Succionad el alma». Salomón recitó cuidadosamente el conjuro. Pronto, el círculo mágico, una mezcla de aceite de acacia y sangre, comenzó a arder. El aire circundante se volvió húmedo, y pudo percibir un olor penetrante a humo y azufre, junto con un aroma salado a pescado. Bayonetta, al notar el cambio, apretó con fuerza su arma, lista para atacar al demonio invocado en cualquier momento. Con un estallido ensordecedor, llamas se elevaron hacia el cielo y una araña tan alta como un humano apareció dentro del círculo mágico. Su caparazón estaba cubierto de brasas rojas incandescentes, y al frotar sus patas delanteras, chispas llenaron el aire, impregnado del olor a azufre. La araña permaneció inmóvil dentro del círculo. No se trataba de un gran demonio, sino de una bestia del abismo con escasa inteligencia. Salomón esperaba que el demonio invocado fuera débil, ya que se trataba de un hechizo de invocación de segundo círculo.
Aún así, invocar a un demonio tan insignificante usando sangre de hombre lobo resultó un tanto decepcionante. Como era de esperar, murmuró Solomon, mirando a Bayonetta, que se había relajado de nuevo. Pero es tan débil que creo que me obedece por mi magia, no por mi poder real. Apenas Salomón hubo hablado, el círculo mágico volvió a brillar y una segunda araña abisal salió arrastrándose, apartando a la primera. Oh, dos arañas. No está mal, dijo. Entonces apareció una tercera araña, y el círculo se llenó de gente. ¿Tres arañas? ¿Acaso alguien está haciendo limpieza en el abismo? Estallido. Un cuarto. ¿Necesita servicios de limpieza? Golpe. 5 arañas. Están todas amontonadas. Bayonetta, ¿podrías preguntarle a Madame Butterfly si está haciendo mantenimiento en su casa? ¿Son estas sus arañas? Esto es un ritual de invocación de demonios, no un basurero. Dejen de enviar más. Chirrido. 6 arañas. ¿Sois todas de la misma familia? Chirrido, chirrido, chirrido. 7 arañas. Basta. Os envío de vuelta. De repente, una guadaña gigante emergió del círculo mágico, atravesando las 7 arañas apiladas. Una criatura con cuernos metálicos y un cuerpo que irradiaba un brillo azul metálico se alzaba sobre la pila de cadáveres de arañas dentro del círculo mágico. Bueno, parece que hemos encontrado al conserje, comentó Solomon, extendiendo las manos. Debe de ser a quien intentábamos invocar. Las arañas probablemente fueron obra suya. No creo que esté muy contento, ya que estaba en medio de su trabajo. Bayonetta, ¿qué clase de demonio es este? Horrible, dijo Bayonetta con indiferencia. Un demonio común y corriente. El demonio escudriñó el entorno antes de abalanzarse sobre Salomón. Pero, casi de inmediato, 2 látigos llameantes se materializaron, enroscándose en sus brazos y sujetándolo firmemente dentro del círculo mágico. Bien, es hora de comprobar si mi poder funciona de verdad, dijo Solomon, extendiendo las manos hacia el círculo mágico y liberando su magia. Las llamas, alimentadas con aceite de acacia, se extinguieron lentamente y el círculo se llenó de magia dorada. 3 grilletes radiantes, de un color similar al cobre, aparecieron alrededor de las muñecas y el cuello del demonio horrible, cerrándose firmemente a pesar de sus forcejeos. El hechicero se relajó por completo. Disipó los círculos mágicos adicionales, y el demonio horripilante permaneció obedientemente dentro del círculo de invocación. Los grilletes eran manifestaciones de la magia de Salomón, no cadenas reales, pero bastaron para someter al demonio. De repente, la magia dorada del círculo se desvaneció, reemplazada por una profunda energía carmesí. Una mano escarlata con afiladas garras emergió del círculo mágico. Joder. ¿Los demonios de hoy en día se pagan sus propios gastos de viaje? Capítulo 50. Servicios de consultoría legal. A pesar de que el círculo de invocación estaba impregnado de otra clase de magia y un demonio desconocido extendía su mano, Salomón permaneció impasible. Si bien el demonio había pagado por la magia de invocación, el círculo que Salomón había trazado solo era un hechizo de invocación de segundo nivel. Ni siquiera el demonio más poderoso podría emerger por completo por la pequeña salida para alcanzar el plano material. Ese horripilante demonio apenas logró atravesar el círculo, que era el límite. Ningún demonio más poderoso toleraría la sensación de pasar por un pasaje tan estrecho, a menos que ese demonio se llamara Mario y el abismo del que provenía se llamara Nintendo. Este era un conocimiento que Salomón había adquirido por experiencia. Impedir que la criatura invocada llamara a más demonios a través del círculo era un truco sencillo. Si fuera un especialista en conjuración, tendría aún más métodos previstos en la cámara de invocación. Estos podrían incluir, entre otras cosas, colocar un aspersor sobre el círculo para rociar agua bendita cuando fuera necesario, o incluso dibujar un círculo de teletransportación en la cámara que condujera al Monte Celestia. Al fin y al cabo, los círculos de teletransportación no dejan rastro, y el Monte Celestia no sabría quién había arrojado allí al demonio. Salomón ignoró al tembloroso y horripilante demonio, que había sido apartado por la mano roja. En cambio, extendió su mano derecha, que lucía 3 anillos. Mientras hablaba, el zafiro naranja y el diamante rosa de los anillos se iluminaron uno tras otro. En nombre de Visanti, te ordeno que abandones este reino. Exclamó. Inmensas cantidades de magia rosa, azul y naranja inundaron el círculo, desplazando rápidamente la magia rojo oscuro. Esta técnica de canalización mágica era algo que Salomón había aprendido del guardián del Museo Británico. Su cuerpo no canalizaba la magia directamente.
En cambio, invocaba el poder infinito de Visanti. Si bien este método era tosco, resultaba sumamente eficaz en la situación actual. Mientras la magia de Visanti llenaba el círculo de invocación, el horripilante demonio aulló de dolor, su piel ennegrecida por el poder abrasador. La mano roja se agitó rápidamente, indicando que no se resistía. Solomon detuvo la emisión de magia por un instante y miró a Bayonetta. La bruja asintió, aceptando suspender temporalmente el control del círculo. Sin embargo, Bayonetta seguía apuntando con su arma a la mano. Entonces, la mano roja levantó el pulgar. De la nada, apareció en su mano un rollo de pergamino amarillento, sujeto entre dos varillas metálicas. La mano lo agarró por un lado y lo desenrolló, usando magia para hacerlo flotar hacia Salomón. ¿Este es el contrato? Salomón extendió la mano, usando mano de mago para evitar que el pergamino se acercara demasiado. Sacó una lupa del bolsillo y comenzó a examinarlo con detenimiento. El pergamino era bastante antiguo, con los bordes agrietados, y aunque Salomón comprendía el idioma escrito, el contrato era tan extenso que tuvo que leerlo línea por línea, lentamente. Necesitaba asegurarse de que no hubiera marcas de tinta ocultas, adornos innecesarios, signos de puntuación superfluos, erratas, anotaciones ni secciones de papel superpuestas. Salomón inspeccionó meticulosamente el pergamino con su lupa, pero no encontró ningún truco. El contrato era sorprendentemente sencillo. Incluso llamó a Bayonetta, que estaba de guardia, para que revisara el contrato con él. Dado que el dominio del enoquiano de Bayonetta era superior al de Salomón, el arcanista estaba especialmente preocupado por posibles malentendidos debidos a la puntuación. Tras revisar minuciosamente el documento, comprobaron que el contrato era muy preciso. Ni siquiera un abogado habría podido encontrar ninguna ambigüedad. Salomón tardó casi una hora en examinar el contrato, pero la mano roja no mostraba impaciencia. Permaneció allí, proyectando sombras chinescas a la luz de la luna. Cada vez que Salomón la miraba, le hacía un gesto de aprobación con el pulgar. No estaba claro si la mano estaba segura de que el contrato se firmaría o si simplemente le daba igual. Esto no se parece en absoluto a un contrato demoníaco, dijo Solomon. No hay trucos, lo cual en realidad me inquieta, es un contrato demoníaco, muchacho, dijo Bayonetta, frunciendo el ceño. Estás tratando con el abismo, no con el infierno. Solo a los demonios les gusta colar trucos en los contratos. Eso me preocupa aún más, respondió Salomón, mirando la mano, que ahora proyectaba su sombra con la forma de un conejo. Los demonios no siempre están sujetos a contratos. Algunos son incluso más traicioneros que los propios demonios. Tomemos como ejemplo a Grash, el gobernante del Reino Triple, un infame señor demonio que cumplía los contratos con gran diligencia. Podía ser tan engañoso como cualquier diablo a la hora de negociar. Hacer negocios con criaturas de los planos inferiores siempre requería cautela. En el momento en que te creías más listo que ellos, caías en su trampa. Es más, susurró Solomon a Bayonetta, señalando el contrato, este contrato ni siquiera tiene un espacio para la firma. En efecto, se trataba de un contrato prefirmado. El contrato enumeraba los nombres reales de 72 demonios disponibles para ser invocados, y el firmante original era alguien llamado Salomón. La otra parte del contrato estaba representada por una larga e impronunciable serie de nombres. Aunque los humanos no podían pronunciar esos nombres, Salomón intentó recordar algunos. Este no es mi contrato, Belial, dijo Solomon, haciendo retroceder a Bayonetta unos pasos y gritándole a la mano roja, no voy a entregarte mi alma, y definitivamente no soy Solomon. La mano se abrió y una hilera de letras, como formadas por papel en llamas, apareció en el aire. Mantenemos la postura pertinente y nos reservamos el derecho a emprender acciones legales, no lo voy a reconocer, replicó Salomón. Ni siquiera toqué el contrato, Belial, y no te voy a dar mi alma. Estaba perplejo. ¿Acaso Belial no era un ángel caído, uno de los 7 duques del infierno? ¿Qué hacía en el abismo? ¿O es que no era Belial quien quería hacer el contrato? La mano pareció mostrarse visiblemente enfurruñada y luego emitió otro mensaje: este es un trato justo. El contrato simplemente se está reafirmando, a menos que se revise el contrato, no lo firmaré, dijo Solomon, retrocediendo de nuevo. Jamás. Creo en invocar demonios que firmen un contrato voluntariamente mediante un intercambio justo. El dueño de la mano pareció meditarlo un instante. Chasqueó los dedos, provocando que ciertas líneas del contrato se incendiaran y desaparecieran. En concreto, las cláusulas relativas a la venta de su alma. Salomón avanzó de nuevo, examinando el documento con su lupa.
Luego, mediante un hechizo menor, invocó una pluma y comenzó a añadir nuevas cláusulas al contrato. Por ejemplo, cualquier cláusula adicional debe ser aceptada por el firmante con pleno conocimiento de causa. Si el firmante se encuentra bajo la influencia de magia, drogas, poderes psíquicos o coacción, el contrato será nulo. Solomon incluso incluyó términos legales vagos, como etcétera, que podrían dar lugar a interpretaciones. El dueño de la mano enseguida se percató del truco. Apuntó con su afilada uña a la palabra etcétera, pero Salomón se limitó a encogerse de hombros, sin dar ninguna explicación. No estaba seguro de si el demonio cumpliría el contrato, pero era mejor ser precavido. Aunque Salomón desconocía el motivo de la insistencia de Belial en firmar un contrato, no necesitaba hacerlo para invocar demonios. El proceso simplemente se complicaría un poco. Fuera lo que fuese lo que Belial exigiera, el demonio tendría que firmar el contrato, y en ese momento, Salomón tenía la sartén por el mango. La mano roja alzó el dedo corazón, aplastó al horrendo demonio de un solo golpe, se apoderó del contrato y se retiró al círculo de invocación. Salomón quedó perplejo. Solo había añadido algunas cláusulas. No había firmado el contrato. Recordó que no había dejado sangre, cabello ni otros objetos personales en el contrato ni en el círculo mágico. ¿Qué acaba de pasar? ¿Servicios de asesoría legal? ¿Por qué no contrató a un abogado? Solomon extendió las manos con incredulidad. Pero Bayonetta tampoco lo sabía. Su conocimiento de los planos inferiores se limitaba al reino de Madame Butterfly, y hacía tiempo que había olvidado la mayor parte de las enseñanzas de brujería. ¿Así que ahora puedes invocar demonios? Preguntó la bruja. No lo sé, respondió Salomón. Pero tengo la sensación de que es posible. En el centro del círculo mágico, ahora humeante, yacía un anillo entre las cenizas. De repente, Salomón tuvo la sensación de que esto también podría formar parte del gran plan del hechicero supremo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.